Hola, soy el alumno de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Mecatrónica. El tema a exponer es materiales poliméricos, del curso Mecánica de Materiales, dirigido por el docente ingeniero Juan Acosta Horna. Materiales poliméricos. Comenzaremos con la definición de polímero, la cual literalmente significa muchas partes. Se puede considerar material polimérico a aquel que contiene múltiples partes o unidades enlazadas químicamente y están unidas entre sí para formar un sólido. Lo que se va a ver en este capítulo será la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones de dos poliméricos importantes en los procesos de fabricación industrial, los cuales son plásticos y elastómeros. Como introducción, diremos que los plásticos es un grupo muy grande y muy variado, los cuales pueden dividirse en dos clases, las cuales son termoplásticos y termofijos. Y también tenemos por otro lado los elastómeros, dan una pequeña definición, las cuales tienen la capacidad de estirarse por una fuerza y recuperar su forma original cuando cese esta fuerza. Ahora tenemos los materiales poliméricos importantes en procesos de fabricación industrial, ya mencionados anteriormente, que son los plásticos y los elastómeros. Los plásticos se dividen en dos clases, las cuales son termoplásticos y termofijos. Estos difieren según sean sus enlaces químicos de su estructura. Comenzaremos con los termoplásticos. Los termoplásticos es necesario calentarlos para darle su forma y después enfriarlos. De este modo adquieren y conservan la forma que se les ha dado. La mayoría de los termoplásticos están constituidos por cadenas principales muy largas de átomos de carbono, las cuales están enlazadas entre sí en forma covalente, pero algunas veces se enlazan también algunos otros átomos, tales como el hidrógeno, oxígeno o azufre. También estos se enlazan en forma covalente con la cadena molecular principal. Y las largas cadenas moleculares están ligadas entre sí por enlaces secundarios. Ahora, los plásticos termofijos. Los plásticos termofijos son los que adquieren una forma permanente por una reacción química. No se pueden volver a fundir y darles forma de nuevo, ya que estos se degradan o descomponen cuando se calientan a una temperatura muy alta. Es decir, los plásticos termofijos no son reciclables. La mayoría de los plásticos termofijos están compuestos por una red de átomos de carbono enlazados en forma covalente para formar un sólido rígido. También algunas veces se enlazan en forma covalente átomos de hidrógeno, oxígeno, azufre u algunos otros para formar así una estructura reticular termofija. Los elastómeros. Los elastómeros son aquellos tipos de compuestos en los cuales están incluidos los no metales, los cuales muestran un comportamiento elástico. Los elastómeros son polímeros amorfos que se encuentran sobre su temperatura de transición vítrea, de ahí esa considerable capacidad de deformación.
Se usan principalmente para cierres herméticos, adhesivos y partes flexibles. Como podemos ver en las imágenes, los materiales poliméricos se pueden usar de diversas maneras, desde un plástico para enrollar un hilo o pequeñas partes de algún sistema mecánico. También puede servir para hacer una baquela, lo cual es usado en la electrónica. También un buzo de surfeo o de buceo, y las plantas de los zapatos. Peso molecular promedio de los termoplásticos. Para hallar el peso molecular promedio de los termoplásticos se puede usar una técnica físicamente especial. Este método se usa comúnmente para determinar las fracciones de peso de los rangos de peso molecular. El peso molecular promedio del termoplástico es entonces la suma de las fracciones de peso multiplicada por su peso molecular medio para cada rango particular y dividida entre la suma de las fracciones de peso. De esa manera se obtiene la fórmula dada. El grado de polimerización es igual a la masa molecular del polímero sobre la masa de un monómero, dando por ejemplo el grado promedio de polimerización para los rangos de polietileno, que van de 3500 a 25000, corresponde a masas moleculares promedio que varían de 100.000 a 700.000 gramos mol aproximadamente. Reacciones de polimerización. Una de las reacciones de polimerización es la polimerización de crecimiento en cadena, la cual se explicará con este ejemplo mostrado. Se avista que cuando la molécula de etileno se activa del modo que el doble enlace que se encuentra entre los dos átomos de carbono se abre, el enlace covalente doble existente es reemplazado por el enlace covalente sencillo, como se muestra en la figura dada. Como resultado de la activación, cada átomo de carbono de la molécula inicial del etileno tiene un electrón libre, para así formar un enlace covalente con otro electrón libre que provenga de otra molécula. Y la molécula de etileno se puede enlazar con varios monómeros de etileno para formar covalentemente un polímero. Bueno, el polímero producido por la polimerización del etileno se le pone el nombre de polietileno. Ahora veremos los pasos de polimerización en cadena. Los pasos para la polimerización en cadena son la iniciación, la propagación y la terminación. Para la polimerización en cadena del etileno, el cual tomaremos como ejemplo, se puede usar alguno de los múltiples tipos de catalizadores. Ahora se usa los peróxidos orgánicos que actúan como formadores de radicales libres. Un radical libre se define como un átomo, el cual con frecuencia es parte de un grupo más grande. Tiene un electrón no apareado, el cual se llama electrón libre, y puede enlazarse en forma covalente con un electrón no apareado o un electrón libre de la otra molécula o el otro átomo. Ahora el proceso de crecimiento de la cadena del polímero por la adición sucesiva de unidades de monómeros se denomina propagación. El doble enlace que existe en el extremo de la unidad del monómero etileno puede ser abierto por el radical libre y enlazarse en forma covalente a la derecha. De esta manera la cadena del polímero crece aún más mediante esta reacción. La terminación puede ocurrir por la adición de un radical libre finalizador o cuando se combinan dos cadenas. Otra forma posible es que cantidades insignificativas de impurezas finalicen el crecimiento de la cadena del polímero.
La finalización, debido al acoplamiento de dos cadenas, se puede representar con la reacción dada en la parte inferior. Ahora veremos a los homopolímeros y copolímeros. Los homopolímeros se definen como materiales poliméricos que consisten en cadenas de polímero formadas por unidades sencillas que se repiten. Esto significa que A es una unidad que se repite. Entonces se tendrá una cadena de homopolímero con la secuencia de A en la cadena molecular del polímero. Ahora los copolímeros consisten en cadenas de polímero formadas por dos o más unidades químicamente diferentes que se repiten y que pueden estar en distintas secuencias. Tenemos como copolímeros los copolímeros aleatorios, los copolímeros alternantes, los copolímeros de bloque y los copolímeros injertados. También tenemos la polimerización sucesiva y la polimerización reticular. En la polimerización sucesiva se supone que la reactividad de los grupos funcionales que están en los extremos de un monómero es aproximadamente igual cualquiera que sea el tamaño del polímero. Por tanto, las unidades del monómero pueden reaccionar entre sí o con polímeros producidos de cualquier tamaño. Un ejemplo de una reacción de polimerización sucesiva es la reacción de hexametilendiamina con ácido adípico para producir nylon 6,6 y agua como subproducto, como mostramos en la figura. La polimerización reticular. Este tipo de polimerización se da al momento de curar los plásticos termofijos, por ejemplo los fenólicos, epóxicos y algunos poliésteres. Observe que se forma una molécula de agua como subproducto en la reacción. Por ejemplo, la molécula de fenol es trifuncional y en presencia de un catalizador adecuado y de calor y presión suficientes se puede polimerizar con formaldehído y formar un material plástico fenólico termofílico reticular que a veces se conoce como el nombre comercial de baquelita, lo cual hemos hecho y se sabe muy bien que mayormente es usado en la electrónica, los cuales se diseñan circuitos. Ahora veremos los métodos industriales de polimerización, los cuales son polimerización en masa, en solución, en suspensión y en emulsión. Polimerización en masa. El monómero y el iniciador se mezclan en un reactor que se calienta y se enfría según se requiera. Este proceso se usa ampliamente para la polimerización por condensación de un monómero. El proceso en masa puede utilizarse para múltiples reacciones de polimerización por condensación, en virtud que sus calores de reacción son bajos. Polimerización en solución. Aquí, el monómero se disuelve en un disolvente no reactivo que contiene un iniciador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el disolvente y por tanto la velocidad de reacción se reduce. Polimerización en suspensión. En ese proceso el monómero se mezcla con un iniciador y luego se dispersa con una suspensión en agua. Después de la polimerización, el producto polimerizado se separa y se seca. Este proceso se usa comúnmente para producir un número de polímeros de tipo vinilo como cloruro de vinilo, poliestireno, poliacrilonitrilo y polimetilmetacrilato. La polimerización en emulsión es similar al proceso de suspensión porque se lleva a cabo en agua. Sin embargo, se añade un emulsionante para dispersar el monómero en partículas muy pequeñas. Estereoisomerismo en algunos termoplásticos. Los estereoisómeros son componentes moleculares que tienen las mismas composiciones químicas, pero diferentes arreglos estructurales.
Algunos termoplásticos, como por ejemplo el polietileno, pueden existir en 3 formas estereoisoméricas diferentes. Ahora, las formas estereoisoméricas son 3 y comenzaremos con el estereoisómero atáctico. El grupo metilo colgante del propileno está dispuesto aleatoriamente a cada lado de la cadena de carbono principal, como está mostrado en la figura. Ahora tenemos el estereoisómero isotáctico. Como se puede mostrar, el grupo metilo colgante está siempre del mismo lado de la cadena de carbón principal. Arriba tenemos el metilo y abajo hidrógeno. Aquí tenemos el estereoisómero sindiotáctico. Se puede observar que el grupo colgante se alterna en forma regular de uno o a otro lado de la cadena principal. Procesado de los materiales plásticos. El proceso empleado depende de cierta medida del material, dependiendo si el material es termoplástico o termofijo. Bueno, generalmente los termoplásticos se calientan hasta que se suavizan y luego se les da una nueva forma antes de enfriarlo. Pero por otra parte, los materiales termofijos no han sido completamente polimerizados antes de ser procesados para darle su forma final, lo cual se usa un proceso por el cual se lleva a cabo una reacción química para entrecruzar las cadenas del polímero formándose una red de material polimérico. El procesado de los materiales termoplásticos. Tenemos el moldeo por inyección, por la extrusión y moldeo por soplado y termoformado. En el moldeo por inyección, los gránulos de plástico son alimentados en el cilindro de inyección a través de una abertura desde una tolva sobre la superficie de un tornillo rotatorio que los transporta hacia adelante en dirección del molde. La rotación del tornillo fuerza a los gránulos contra las paredes precalentadas del cilindro, hace que se fundan por el calor de la compresión, la fricción, y las paredes calientan al cilindro. Cuando se funde suficientemente el material plástico en el extremo del tornillo unido al molde, el tornillo se detiene y mediante un movimiento similar al de un pistón inyecta un disparo de plástico fundido a través del sistema de la puerta corrediza, a partir del cual el plástico llega hasta las cavidades cerradas del molde. El eje de tornillo mantiene la presión sobre el material plástico alimentado en el molde por un corto tiempo a fin de dejar que se vuelva sólido y luego se retrae. El molde se enfría con agua para permitir el enfriamiento rápido de la parte plástica. Por último, se abre el molde y la parte es extraída de este con aire o con pivotes eyectores accionados por muelles. Entonces el molde se cierra y está listo para otro ciclo más. La extrusión es otro de los importantes métodos de procesado que se emplean para producir termoplásticos. Algunos productos manufacturados por el proceso de extrusión son tuberías, varillas, películas, láminas y formas de todo tipo. La máquina de extrusión se usa también para fabricar materiales plásticos compuestos destinados a la producción de formas básicas de fabricación como pellets y para la recuperación de residuos de materiales termoplásticos. En el proceso de extrusión, la resina termoplástica es alimentada por un cilindro calentado y el plástico fundido es forzado mediante un tornillo giratorio a través de la abertura. En el troquel maquinado con precisión para producir formas continuas, después de salir el troquel, la parte extrudida debe ser enfriada por debajo de su temperatura de transición vítrea para asegurar su estabilidad dimensional.
Este enfriamiento se realiza generalmente bajo un chorro de aire o con un sistema de enfriamiento por agua. Moldeo por soplado y termofrodado. En este modelo, un cilindro o tubo de plástico caliente, llamado Parkinson, se coloca entre las mordazas de un molde, como se muestra, en donde el molde se cierra para excluir los extremos del cilindro y se insufla en él un chorro de aire comprimido que empuja el plástico contra las paredes del molde. Ahora estudiaremos el procesado de los materiales termofijos. En el procesado de los materiales termofijos tenemos al moldeo por compresión, moldeo por transferencia y el moldeo por inyección, el cual ya ha sido estudiado este último con el procesado de los materiales termoplásticos. Ahora veremos el moldeo por compresión. En el moldeo por compresión, la resina plástica, que puede estar precalentada, se carga en un molde caliente que tiene una o varias cavidades. La parte superior del molde es presionada hacia abajo sobre la resina plástica y la presión aplicada y el calor que funde en la resina y fuerzan al plástico licuado a llenar la cavidad o cavidades. Es necesario continuar con el calentamiento, generalmente 1 o 2 minutos, para completar los enlaces entrecruzados de la resina termoestable. Luego se extrae la pieza del molde. La rebaba excedente se recorta de la pieza más tarde. El moldeo por transferencia. Ahora, el moldeo por transferencia se usa también para el moldeo de plásticos termofijos. Por ejemplo, fenólicos, ureas, melaminas y resinas alquídicas. El moldeo por transferencia difiere del moldeo por compresión por la forma que se introduce el material en las cavidades del molde. En el moldeo por transferencia, la resina plástica no es alimentada directamente en las cavidades del molde, sino que una cámara exterior a dichas cavidades es la que lo hace. En el moldeo por transferencia, cuando se cierra el molde, un émbolo empuja la resina plástica, que generalmente está precalentada, la cual desde la cámara exterior hace este empuje a través de un sistema de canales y compuertas hasta las cavidades del molde. Después que el material moldado ha tenido tiempo de curarse, de modo que se forme material polimérico reticular rígido, la pieza moldeada es extraída del molde. Se muestran las cavidades de un molde de transferencia abierto y también se muestra el material plástico tal como sale el molde, conteniendo todavía múltiples piezas de plástico termofijos. Esas son las figuras de la imagen de la parte inferior. Termoplásticos en uso general. Ahora se va a tratar algunos aspectos importantes de la estructura en procesado químico, las propiedades y las aplicaciones de estos siguientes termoplásticos, como el polietileno, el policloruro de vinilo y sus copolímeros, el cloripropileno, el poliestireno, el poliacrilonitrilo, el estireno acrilonitrilo SAN, ABS, polimetil metraquilato, PMMA y los fluoroplásticos. El polietileno. El polietileno es un material termoplástico translúcido entre transparente y blancuzco que se fabrica con frecuencia en películas delgadas transparentes. Las secciones gruesas son translúcidas y tienen una apariencia cerosa. Con el uso de colorantes se obtiene una amplia variedad de productos de distintos colores. Aquí se muestra la unidad estructural química repetitiva del polietileno. Tenemos algunos tipos de polietileno, tales como los de alta densidad, de baja densidad
y lineal de baja densidad. El polietileno es el material plástico más ampliamente usado. La principal razón de que ocupe esta primera posición es que su costo es bajo y tiene múltiples propiedades de importancia industrial, entre las que se incluyen la dureza a temperatura ambiente y a bajas temperaturas, con suficiente resistencia para aplicaciones en muchos productos, su buena flexibilidad en un rango de temperaturas incluso menores a 76 grados Celsius, su excelente resistencia a la corrosión y sus estupendas propiedades aislantes, su carácter inodoro e insípido y su baja transmisión agua-vapor. El policloruro de vinilo y copolímeros. El policloruro de vinilo, comercialmente conocido como PVC, es un plástico sintético que se usa y que tiene el segundo tonelaje de venta más grande del mundo. El amplio uso del PVC se atribuye principalmente a su gran resistencia química y su capacidad única para mezclarse con aditivos y producir un gran número de compuestos con una amplia variedad de propiedades físicas y químicas. Mostramos la unidad estructural química repetitiva, la que es el cloruro de polivinilo. El PVC sirve para absorber y dispersar energía de impacto, con la cual la resistencia del material al impacto aumenta. Con propiedades mejoradas, el PVC rígido se usa en múltiples aplicaciones. En la industria, en la construcción, se usa para el PVC tuberías, tinglados, marcos de ventana y canaletas, así como en molduras y adomos interiores. Para el policloruro plastificado. En esta se usa mucho en aplicaciones en las que se superan al caucho, los textiles y el papel. El PVC también es usado en la tapicería de muebles y automóviles, recubrimiento de paredes interiores, impermeables para lluvia, zapatos, equipaje y cortinas de baño. En la industria de transporte, el PVC plastificado se usa para hacer cubiertas protectoras de automóviles, aislamiento de cables eléctricos, tapetes y adornos interiores y exteriores. Ahora veremos el polipropileno. Este es el tercer plástico más importante desde el punto de vista del tonelaje de ventas y es uno de los de menor costo, ya que puede ser sintetizado a partir de materias primas petroquímicas de bajo costo usando el catalizador de tipo Ziegler. Aquí mostramos la unidad química estructural repetitiva del polipropileno. Este tiene mayores temperaturas de fusión y de flexión térmica que el polietileno. Con el uso de catalizadores estereoespecíficos se puede sintetizar el polipropileno isotáctico con un punto de fusión de orden 165 a 177 grados Celsius. Este material se puede someter a temperaturas a unos 120 grados Celsius sin que sufra deformación. Las principales aplicaciones son los ventiladores de automóviles y ductos de calefacción. También se puede usar en el transporte los copolímeros del polipropileno de alto impacto. También se usa para enseres domésticos, componentes de aparatos electrodomésticos, empaques, material de laboratorio y frascos de diversos tipos. Ahora tenemos al poliestireno, en el cual se muestra la unidad estructural química repetitiva y un copolímero que es el polibutadieno. El poliestireno es el cuarto termoplástico de mayor tonelaje. El homopolímero del poliestireno es un material plástico incoloro, inodoro e insípido que es relativamente frágil, a menos que sea modificado. Además del poliestireno tipo cristalino, otros tipos importantes de productos son los poliestirenos modificados con caucho, los resistentes al impacto y los expandibles.
Entre sus aplicaciones típicas figuran partes inferiores de automóviles, carcasas de aparatos electrodomésticos, cuadrantes, perillas y enseres domésticos. Ahora estudiaremos al poliacrilonitrilo, la cual se muestra su unidad estructural química repetitiva y una de sus aplicaciones, lo cual el acrilonitrilo es usado en forma de fibra en aplicaciones parecidas a las de la lana, como suéteres y cobertores. También es usado como un cromonúmero para producir copolímeros de estireno acrilonitrilo, resina SAN, y termopolímeros de acrilonitrilo, butadieno, estireno, resinas ABS. El estireno acrilonitrilo SAN. Los termoplásticos de estireno acrilonitrilo son familia del estireno que tienen alto rendimiento. Las resinas SAN son compolímeros aleatorios amorfos de estireno y acrilonitrilo. Las resinas SAN tienen mejor resistencia química, temperaturas de deformación por calor más altas, mayor dureza y mejores características de capacidad de carga que el poliestireno solo. Los termoplásticos SAN son rígidos y duros, se procesan fácilmente y tienen el brillo y la transparencia de poliestireno. Una de sus aplicaciones puede ser los recipientes de licuadoras y las jeringas médicas. ABS. ABS es el nombre que se da a una familia de termoplásticos. Las siglas se refieren a los tres monómeros utilizados para producir este, los cuales son el acrilonitrilo, butadieno y estireno. Los materiales ABS son importantes por sus propiedades para la ingeniería, como su buena resistencia mecánica y el impacto, combinadas con su facilidad de procesamiento. Las resinas ABS contienen las tres siguientes unidades de estructura química, las cuales son la unidad estructural química repetitiva mostrada en imagen superior, y también se adjunta algunas propiedades típicas de los plásticos ABS a 23 grados Celsius. El polimetilmetacrilato. El polimetilmetacrilato es un termoplástico transparente, duro y rígido que tiene una buena resistencia a la intemperie y es más resistente al impacto que el vidrio. Este material se conoce mejor como los nombres comerciales de plexiglas o lucite, y es el material más importante del grupo de los termoplásticos conocido como acrílicos. Aquí se muestra la unidad estructural química repetitiva del polimetilmetacrilato. Sus características son de que es rígido y relativamente fuerte, tiene una estructura amorfa y también contiene una buena resistencia química al medio ambiente. Una de sus propiedades es que en la sustitución de grupos metilo y metacrilato en cada uno de los átomos de carbono de la cadena principal proporciona un considerable impedimento estérico y por tanto hace que el PMMA sea rígido y relativamente fuerte. Estos se usan en ventanillas de aviones y barcos, tragaluces, alumbrado exterior y anuncios publicitarios. Los fluoroplásticos. Los fluoroplásticos son materiales hechos a partir de monómeros que contienen uno o varios átomos de flúor. Los fluoroplásticos poseen una combinación de propiedades especiales para aplicaciones de ingeniería. Se caracterizan también por su alta resistencia a condiciones de ambientes químicos hostiles. Se han producido muchos fluoroplásticos, pero los dos más ampliamente usados son el politetrafluoroetileno y el policlorotrifluoroetileno, los cuales los tenemos aquí y cada uno contiene su unidad estructural química repetitiva. Este primero tiene una resistencia excepcional a las sustancias químicas y es insoluble en todos los compuestos orgánicos, con excepción de unos cuantos disolventes fluorados.
Su resistencia al impacto es alta, pero su resistencia a la tensión, al desgaste y a la afluencia son bajas si se comparan con otros plásticos utilizados en ingeniería. Pueden usarse cargas como la fibra de vidrio para incrementar su resistencia. Este es resbaloso y ceroso al tacto y tiene un bajo coeficiente de fricción. Es usado en tuberías resistentes a sustancias químicas y partes de bombas, aislamiento de cables a alta temperatura, componentes eléctricos moldeados, cintas y recubrimientos antiadherentes. Este segundo resulta un material menos cristalino y más moldeable. Tiene un punto de fusión más bajo y puede ser extruido y moldeado con los procesos convencionales. Es usado en procesados químicos y en aplicaciones eléctricas. Termoplásticos en ingeniería. Los termoplásticos en ingeniería a estudiar son poliamidas, policarbonato, resinas de fenileno a base de óxido, acetales, poliésteres termoplásticos, sulfuro de polifenilo, polieterimida y las aleaciones de polímeros. Las poliamidas se muestra su unidad estructural química repetitiva y algunas características como la alta tendencia a cristalizar, altas temperaturas de deformación por calor y buena resistencia a las sustancias químicas. Estas poliamidas o nylon se usan en casi todas las industrias. Es usado en piezas antifricción, engranajes y cojinetes que no requieren lubricación. También en aplicaciones electrónicas como conectores, enchufes, aislantes de alambre. El nylon también se usa en empaques y en aplicaciones de uso general. Policarbonato. Aquí se muestra también su unidad estructural química repetitiva del policarbonato y algunas propiedades como la resistencia a la tensión relativamente alta, la resistencia al impacto alta, altas temperaturas de deformación por calor y también es aislante eléctrico. El policarbonato, sus aplicaciones típicas son escudos protectores, levas y engranajes, cascos, cubierta de relés eléctricos, componentes de aviones, hélices de barco, cajas y lentes de semáforos, vidrieras para ventanas y colectores solares. También pueden ser carcasas de herramientas eléctricas manuales, aparatos domésticos pequeños y terminales de computadora. El siguiente es la resina de fenileno a base de óxido. Se muestra la unidad estructural química repetitiva del óxido de polifenileno y también sus características tales como la alta rigidez, alta resistencia a sustancias químicas a muchos ambientes, alta estabilidad dimensional y alta temperatura de deformación por calor. Algunas de sus aplicaciones típicas del óxido de polifenileno son conectores eléctricos, sintonizadores de televisión y componentes de balancín para determinar la deformación de calor, aparatos electrodomésticos pequeños y carcasas de máquinas de oficina, como también se puede usar en tableros de automóvil, rejillas y partes exteriores de la carrocería. Los acetales. Aquí se muestra la unidad estructural química repetitiva y de los cuales existen dos tipos básicos de acetales, como es un homopolímero Derlin de DuPont y un copolímero Celcon de Celanese. Sus características es que tiene bajo costo, soporta carga a largo plazo, tiene estabilidad dimensional y particularmente por el homopolímero es más duro y rígido y tiene más resistencia a la flexión que el copolímero, el cual también tiene mayor alargamiento y es más estable para aplicaciones a alta temperatura.
Los poliésteres termoplásticos. Entre los más importantes tenemos al tereftalato de polibutileno y tereftalato de polietileno, los cuales se muestran sus unidades químicas que se repiten. Las aplicaciones de este primero son eléctricas y electrónicas, como los conectores, interruptores, relés, componentes de sintonizador de TV, componentes de alto voltaje, tablero de terminales, tablero de circuito integrado y muchos más. Ahora pasaremos al sulfuro de polifenileno. Este material es un termoplástico de ingeniería que se caracteriza por su notable resistencia química, además de sus buenas propiedades mecánicas y de rigidez a temperaturas elevadas. Este se produjo por primera vez en 1973 y es fabricado por Phillips Chemical Corporation bajo el nombre de comercial Rayton. Aquí se muestra la unidad química que se repite, lo cual tiene en su cadena principal anillos parabencénicos sustituidos y átomos de azufre divalente. Aquí se muestran unos termostatos internos fijos hechos parcialmente de sulfuro de polifenileno, la parte negra del artefacto. El polifenileno proporciona una buena resistencia eléctrica, alta resistencia térmica y baja contracción durante el moldeo. La polieterimida, en la cual mostramos su unidad estructural química repetitiva, es uno de los más recientes termoplásticos amorfos de ingeniería de alto desempeño. La estabilidad de los enlaces imida le dan a este material alta resistencia térmica, resistencia a fluencia y alta rigidez. El enlace éter que se encuentra entre los anillos de fenilo proporciona el grado necesario de flexibilidad cadena para tener buenas características de procesado al fundir y de flujo. Este material tiene buenas propiedades de aislamiento eléctrico, que son estables en un amplio rango de temperatura y frecuencias. Aleaciones de polímeros. Estos son mezclas de homopolímeros o copolímeros estructuralmente diferentes. En las aleaciones termoplásticas de polímero, diferentes tipos de cadenas moleculares del polímero están unidas entre sí por fuerzas bipolares intermoleculares secundarias. Por el contrario, en un copolímero, dos monómeros estructuralmente diferentes están enlazados juntos en una cadena molecular por medio de enlaces covalentes fuertes. Los componentes de una aleación de polímero deben tener cierto grado de compatibilidad o adhesión para evitar la separación de fases durante el procesamiento. Los plásticos no deformables por calor. Estos plásticos no deformables por calor tenemos a los fenólicos, resinas expósicas, poliésteres insaturados y resinas amínicas. Fenólicos son compuestos de uso general de alta resistencia al impacto. Son compuestos de alto aislamiento eléctrico y estos compuestos son resistentes al calor. Aquí se muestra el material fenólico reforzado con vidrio. Son usados ampliamente en dispositivos de cableado, conmutadores eléctricos, conectores y sistemas de relés telefónicos. Debido a que son buenos adhesivos a altas temperaturas y resistentes a la humedad, las resinas fenólicas se usan para laminar ciertos tipos de contrachapado y en tableros de partículas. Resinas expósicas. Las resinas epóxicas son una familia de materiales poliméricos termofísicos que no generan productos de reacción cuando son endurecidos, o sea, enlace cruzado, y por tanto tienen baja contracción alveolar.
tienen una buena adhesión a otros materiales, buena resistencia química al medio ambiente y buenas propiedades mecánicas, como también son aislantes eléctricos. Aquí se muestra la estructura química del grupo epóxido y también la estructura química general de resinas epóxicas comerciales. La resina epóxica es usada también ampliamente en variedad de recubrimientos protectores y decorativos en virtud de su buena adhesión y su buena resistencia mecánica y química. Poliésteres insaturados, los cuales tienen baja viscosidad y son reforzados con fibra de vidrio, se endurecen y son resistentes al impacto y a las sustancias químicas. Algunas aplicaciones de los poliésteres insaturados reforzados con vidrio se usan para fabricar paneles de automóviles y autopartes. Estos materiales se usan también para pequeñas plataformas de barcos y en la industria de construcción. Resinas amínicas. Primero se muestra la reacción de condensación de la urea de formaldehído. Y luego la melamina reacciona también con el formaldehído por medio de una reacción de condensación, dando por resultado moléculas polimerizadas de melamina formaldehído y desprendiendo agua como su producto. Cuando estas resinas se combinan con cargas de celulosa, se obtienen productos de bajo costo que tienen una buena rigidez, resistencia a la fricción y resistencia al impacto. Los compuestos moldeados de urea, formaldehído con carga de celulosa se hacen para hacer placas y receptáculos eléctricos de pared y en perillas y manijas. Ahora tenemos a los elastómeros, o también llamados cauchos, los cuales son materiales poliméricos cuya densidad pueden cambiar en gran medida cuando se someten a esfuerzo y cuando retornan a sus dimensiones originales o casi originales a cesar la fuerza deformante. El caucho natural. El caucho natural se produce comercialmente a partir del látex del árbol, que se cultiva en plantaciones, especialmente en las regiones tropicales del sudeste asiático. Aquí se muestra una unidad estructural que se repite para el caucho natural: cis 1,4-poliisopreno. Ahora hablaremos de la vulcanización o curado, el cual es un proceso químico por medio del cual las moléculas de polímero se unen mediante enlaces entrecruzados, formando moléculas más largas que restringen el movimiento molecular. En 1839, Charles Goodyear descubrió un proceso de vulcanización para el caucho usando azufre y un carbonato de plomo básico. Este encontró que cuando una mezcla de caucho natural, azufre y carbonato de plomo se calientan, el caucho deja de ser termoplástico y se convierte en un material elastomérico. Cauchos sintéticos. Los cauchos sintéticos representaron cerca del 70% del suministro total mundial de materiales de caucho en 1980. Algunos de los cauchos sintéticos importantes son el estireno-butadieno, los cauchos de nitrilo y los policloroprenos. Aquí se muestra la estructura química del copolímero de caucho sintético de estireno-butadieno. Este caucho estireno-butadieno es el caucho sintético más importante y el que más ampliamente se usa. Después de la polimerización, este material contiene de 20 a 23% de estireno. Ahora el caucho de nitrilo, lo cual también se muestra su unidad estructural de policloropreno, neopreno. Son copolímeros de butadieno y acrilonitrilo con proporciones que varían de 55 a 82% de butadieno y de 45 a 18% de acrilonitrilo.